El Real Madrid, a través de intermediario, pregunta sobre la situación contractual del futbolista portugués, el mediocampista Vitinha, actual jugador del Paris Saint-Germain, que sobresalió y tuvo una gran actuación ante el Barcelona entre semana en el partido de Champions. Vamos a comentar esta información que ha salido de última hora en Defensa Central. Vamos a comentar qué le aporta Vitinha al Paris Saint-Germain y cuál es el perfil del futbolista. ¿Realmente Vitinha podría ser la solución para el Real Madrid y su problema en el mediocampo? Sin más preámbulo, comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en este espacio, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y a darle un enorme like a este video. Es completamente gratuito y me apoyarás un montón para seguir creciendo en este maravilloso mundo. Xabi Alonso extraña a Luka Modric. Xabi Alonso necesita un jugador, un organizador de juego. Y el Real Madrid casualmente en las últimas horas ha preguntado por medio de intermediarios, por medio de gente muy cercana al futbolista Vitinha, portugués, jugador del Paris Saint-Germain. Jugador que a mí me gusta muchísimo, un jugador que este último año ha tenido un salto de calidad enorme. El jugador Vitinha fue uno de los jugadores más importantes del Paris Saint-Germain para cosechar diversos títulos la temporada pasada e incluso fue uno de los mejores jugadores de la selección de Portugal para conseguir la final de la Nations League ante la selección española. Ahora bien, el Real Madrid ha preguntado acerca de la situación contractual de Vitinha, un Vitinha que muy bien sabemos que está bajo contrato con el Paris Saint-Germain, creo que hasta el 2028. El futbolista es lógicamente pieza esencial, indiscutible en el 11 inicial de Luis Enrique. Un Paris Saint-Germain que ya pasó con Kylian Mbappé, que se mostró bastante reacio al momento de negociar, al momento de sentarse a negociar con el Real Madrid. Por lo tanto, ya por ahí es bastante complicado que esta operación se llegue a efectuar. Sin embargo, se especula que el jugador podría tener una posible cláusula de salida pactada en su contrato. Esa podría ser una gran noticia para el madridismo, siempre y cuando sea cierto. Hay diversos medios que afirman que el Real Madrid ya ha preguntado por medio de intermediarios cuál podría ser ese pacto económico de salida que podría haber pactado Vitinha con el Paris Saint-Germain en el caso de que el futbolista decidiera salir del Parque de los Príncipes. El Real Madrid, lógicamente, sabemos que tras la salida de Toni Kroos, tras la salida de Luka Modric, inesperada, el Real Madrid necesita un futbolista organizador, necesita un futbolista que le dé coherencia en el mediocampo, que ahorita no tiene. Sin embargo, hay otros jugadores muy importantes dentro de la plantilla del Real Madrid, como Ceballos, que a mí también me gusta muchísimo, Camavinga, que ya está totalmente recuperado y que está recuperando sensaciones. Ya lo vimos en el segundo tiempo en el partido de Champions ante el Kairat, marcando gol incluso. Pero el Real Madrid necesita un jugador top en el mediocampo. En el mercado de fichajes se preguntaron, hubieron muchas alternativas, Enzo Fernández, McAllister, jugadores extremadamente caros. Por lo tanto, Florentino decidió no ir a por un galáctico en el mediocampo. Pero la próxima temporada, independientemente cómo termina la temporada del Real Madrid, lógicamente, si la temporada de Xabi Alonso no termina cosechando títulos, evidentemente el Real Madrid va a ir al mercado y va a ir a por un galáctico en el mediocampo. Sería sumamente necesario. El nombre de Vitinha está entre las alternativas. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes acá el perfil de Vitinha, el por qué yo lo asocio como uno de los jugadores interesantes para el posible mercado de fichajes del Real Madrid para la próxima temporada. Un Vitinha que vamos a comentar la posición y el estilo de juego del jugador portugués, un jugador que juega de medio centro, un jugador con mucha versatilidad para funcionar tanto de posiciones retrasadas como en roles un poco más avanzados. Es un jugador muy técnico, con una gran visión de juego, con un gran control de balón, habilidad para recibir bajo presión, girar y distribuir, darle coherencia al juego. De eso se encarga Vitinha en el Paris Saint-Germain. Tiene una gran visión de juego, capacidad para cambiar el ritmo,
con dirección de balón, bien sea largo o corto. Es un futbolista que juega muy bien entre líneas, es un jugador con un aspecto muy pero muy ofensivo en el mediocampo. Si hablamos de las características de Vitinha, es un jugador que, si bien es cierto que no es corpulento, mide 1,72, pero tiene un gran recorrido, una gran resistencia para moverse sin balón, para filtrar pases entre líneas. Y también es muy importante la mentalidad que tiene el futbolista, 25 años, un jugador que está muy bien posicionado, un jugador que ha mejorado muchísimo bajo las órdenes de Luis Enrique. El jugador le aporta muchísimo a este Paris Saint-Germain, incluso yo me atrevería a decir que junto a Dembélé fueron los jugadores más importantes del Paris Saint-Germain, Dembélé, Hakimi, Nuno Méndez. Ahora, ¿qué le aporta Vitinha o qué le podría aportar Vitinha al Real Madrid? Control de juego, posesión, un jugador que te puede manejar los tiempos del partido, circulación de balón, capacidad para recibir, girar y pasar entre líneas. Pues uno de los aspectos positivos que tiene Vitinha y que le mejoraría mucho al Real Madrid de cara a la próxima temporada. Transiciones eficientes, un equipo que juega muy bien al contragolpe como el Paris Saint-Germain. El Real Madrid también puede jugar a ese estilo y Vitinha le podría facilitar mucho al Real Madrid en el aspecto ofensivo, generar ocasiones, asistencia, un futbolista que se proyecta muy bien al ataque, que llega al área, que pisa muy bien el área, un jugador que le aporta equilibrio al equipo. Vuelvo y lo repito, un jugador que, gracias a su perfil técnico y su capacidad de pase, le permite manejar los tiempos del partido, un arquitecto en el mediocampo, un jugador muy, pero muy similar a las características de Toni Kroos, un jugador que filtra muy bien los pases, un jugador que te juega a espaldas del arco, un jugador que bajo presión lo hace bastante bien. Y aparte de ello, también hay que destacar que es un futbolista con mucho liderazgo, es un futbolista muy importante dentro del esquema del Paris Saint-Germain y que podría ser en el Real Madrid. Ahora bien, si vamos un poco a la lógica, a la realidad, si bien es cierto que sería un fichaje bastante complicado de concretarse para Florentino Pérez, si bien es cierto que nada es imposible, pero habría que ver si finalmente Vitinha tiene esa posible cláusula de salida, el precio que aparentemente podría ser no confirmado, rondaría entre los 90 a 100 millones. Yo creo que sería un precio bastante accesible por un futbolista de 25 años, uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, junto a Pedri, en mi opinión. Yo creo que este futbolista le daría un salto de calidad enorme al Real Madrid si es que finalmente en un futuro, a corto plazo, el Real Madrid llegara a concretarse esta posible llegada de Vitinha. Ahora, estamos claros que habría un gran perjudicado o dos grandes perjudicados dentro del esquema del Real Madrid. Y uno de ellos sería un Fede Valverde, que ha tenido lamentablemente un bajo rendimiento. Es súper normal. En mi opinión, una de las razones podrían ser la carga de partidos que tiene el futbolista a lo largo de la temporada. Bellingham podría ser otro de los jugadores afectados ante una posible llegada de un jugador galáctico en el mediocampo. Un Bellingham que también está intentando coger ritmo competitivo tras estar 2 meses fuera de los terrenos de juego a causa de esa operación quirúrgica que tuvo en el hombro el jugador inglés, que por cierto se ha quedado fuera de la lista de convocados para la selección de Inglaterra. Vuelvo y lo repito, si es que Vitinha finalmente, el Real Madrid se lanza por su fichaje en el próximo mercado de fichaje, podría ser, en mi opinión, una gran alternativa. Yo creo que Vitinha le aportaría muchísimo a este Real Madrid junto a Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga. Lógicamente, como muy bien lo estoy mencionando y vuelvo y lo repito, la llegada de un jugador de esa envergadura, de esas características, como Vitinha o McAllister o el propio Enzo Fernández, eso le daría un impacto enorme, un salto de calidad enorme al Real Madrid, pero por otro lado afectaría a un Fede Valverde, a un Jude Bellingham que perderían su sitio en el 11 titular del Real Madrid. Hay que ver cómo Xabi Alonso gestiona en los próximos meses este tema, porque el Real Madrid tiene overbooking en el mediocampo con la recuperación del jugador inglés y con la recuperación de Camavinga. El Real Madrid tiene overbooking en el mediocampo y bueno, el fin de semana ante el Villarreal veremos quiénes salen finalmente, pero a mí me gustaría que Xabi Alonso se atrevería nuevamente a salir como ante el Kairat
con Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler. Sin embargo, según las últimas informaciones, podrían haber rotaciones. Valverde sería el lateral derecho, Jude Bellingham volvería al 11 inicial e incluso no se descarta que Camavinga tenga una oportunidad como titular ante el Villarreal. Pero ese otro tema para otro video, que voy a hacer el análisis previo al partido ante el Villarreal, en el cual vamos a comentar las estadísticas, vamos a comentar la lista de convocados, posible 11 y cómo han sido los últimos partidos entre el Villarreal y el Real Madrid o Real Madrid y Villarreal. De esta manera llegamos al final del video. Si les gusta este tipo de contenido, noticias del Real Madrid, actualidad del Real Madrid, rumores, fichajes, previas y resúmenes de partidos, yo te invito a suscribirte a mi canal, es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y a darle un enorme like. De esta manera llegamos al final del video y con un fuerte abrazo yo me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.